Más presenta 24 horas con Gabriela Galárraga y Valery Villalba. Amigos, aquí empezamos. La Cámara de Minería del Ecuador asegura que no existe un subsidio eléctrico para ese sector y pide que se revisen todas las tarifas para que exista un cobro justo. Mientras tanto, el gobierno explica que las grandes mineras deberán autogenerar su energía y anunció que la mina Mirador se desconectará este lunes del sistema nacional. Tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio eléctrico a las mineras que operan en el país por considerarlo injusto, la Cámara de Minería en rueda de prensa este miércoles señaló que no existe una tarifa preferencial para su sector, sino que pagan un valor menor porque se conectan directamente a las líneas de transmisión. Nosotros no utilizamos ni la subtransmisión ni la distribución, por ende no se nos puede cargar esa tarifa o el costo de la tarifa por algo que no utilizamos. Aseguraron que nunca han pedido preferencias, pero que si se toma la decisión de revisar su tarifa, pues debería haber una revisión generalizada. Es momento de transparentar la tarifa eléctrica. ¿Cuánto absorbe el Ministerio de Finanzas para todos los ecuatorianos? No como industria minera. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, en cambio sostiene que hubo una buena respuesta frente a su decisión. A esa minería más de 10 megas lo que le estamos diciendo es tienen que ustedes mismos tener su propia generación de energía. Y realmente hemos tenido una buena respuesta. Es el gobierno el que debe suministrar la electricidad y eso lo dice la Constitución y lo garantiza. Y nosotros cuando conversamos con las mineras ya están buscando formas para autogeneración, no porque sea una obligación, sino por convicción. Según Manzano, la apertura ha sido tal que incluso este lunes una de las dos minas que operan actualmente, Mirador, de la empresa china Ecuacorriente, se desconectará de la red nacional. Y que personalmente el día lunes a el gerente de Ecuacorriente para que se desconecte al 100% y lo va a hacer hoy al mediodía. O sea, nos dijo estos 2 días y un poquito más para poder hacer las desconexiones y no tener algún problema ambiental. Esa desconexión es como que tú le das al sistema más. Y estamos hablando de 83 megavatios. Por ahora aún se desconoce cuándo empezaría a aplicarse la nueva tarifa para las 2 empresas mineras de gran escala que están en operación. Ciudadanos expresan su malestar por las elevadas tarifas en las planillas de luz a pesar de sufrir cortes de energía de hasta 10 horas diarias. Además, numerosos usuarios reportan daños en sus electrodomésticos como consecuencia de estas interrupciones. Mientras los ciudadanos se adaptan a los cambios que generan los racionamientos eléctricos, los recibos de luz no solo siguen llegando, sino que según varios moradores se han disparado. Yo estaba pagando sobre los $42. Ahora la última vez pagué 47. Pero si no tengo luz igual sigo pagando más. La tarifa subió, bajó. Un poco, subió. Justo, porque no recibimos todo el servicio que es adecuado. No es 1 ni 2, sino decenas de ciudadanos que reclaman afuera de la empresa eléctrica incrementos desproporcionados en sus planillas. Se ha duplicado y yo eso no entiendo. Mientras más luz uno deja de consumir, le están subiendo más. Nosotros consumimos, digamos, con la nevera y todo eso. Sí, pagábamos nosotros más antes 8, 9, ahorita se vengo pagando 11 con 16 centavos. La indignación también se ve reflejada en redes sociales. Para mi sorpresa, mi cuenta de luz este mes es de $48 con 43 centavos, en un mes en donde nos han cortado la luz por horas, sobre todo en una casa donde el promedio de luz mensual es de $32. ¿Cómo esto es posible? Sin cortes la factura de luz $32 y este mes salió $51. No entiendo. Y como si no fuera suficiente adaptarse a 10 horas de cortes, los electrodomésticos de varios hogares y locales comerciales sufren daños. En varios casos, los afectados señalan a que no se cumple con el horario establecido. Los focos se han quemado y la ducha no funciona. Sí, se me dañó un computador y microondas que tengo atrás. Bueno, muy horrible porque los productos se dañan, embutidos, lácteos. Muchos capitalinos prefieren no notificarlo a las autoridades y optan por resolver su situación por sus propios medios. Realmente no hice nada porque es el trámite burocrático. Me tocó mandar a arreglar enseguida porque lo que necesitaba de ahí
Sé que hay cómo, pero no lo he hecho. Buscamos a la empresa eléctrica de Quito para conocer su postura sobre la denuncia del alza de valores en la factura de electricidad y además sobre el seguro que existe para electrodomésticos afectados durante los cortes. Sin embargo, la entidad informó que trabaja en el tema, pero no amplió la información. Lo cierto es que los ciudadanos esperan que las tarifas se reduzcan en octubre, noviembre y diciembre, cuando se refleje el impacto de los masivos cortes de luz. Una situación similar se vive en Guayaquil, donde asimismo varios ciudadanos han presentado reclamos por los valores excesivos en sus planillas. Nuestra compañera Erika Vera desde los exteriores de SENEL Guayaquil nos informa. Adelante, Erika. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudios televidentes. Cientos de ciudadanos llegan a las instalaciones de SENEL en Guayaquil para presentar su reclamo e incluso pagar su planilla, puesto que el valor se refleja elevado pese a los cortes de energía. En el siguiente reportaje hemos preparado la situación que viven los ciudadanos en el país. Veamos. Reducción del 5% en la planilla fue la propuesta del exministro de Energía Antonio González el pasado 18 de septiembre. Tras 25 días de cortes consecutivos en el país, varios ciudadanos presentan reclamos. El descuento no se refleja, las planillas presentan valores elevados. No, ya hicimos el reclamo y todo, pero me dijeron que el otro mes ya me sale el descuento de la tercera edad, pero igual salen las planillas elevadas. A las oficinas de SENEL en Guayaquil llegó Luz Morales a presentar su reclamo. Ella vive en el sector del Cristo del Consuelo. Ella menciona que no hay razones para dicho valor. El valor sale alto, igual si no estamos consumiendo casi todo el día sin luz, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y en la tarde de 4 hasta las 10 de la noche. Incluso destaca que los horarios de los cortes de energía no se cumplen, presentando daños en sus artículos eléctricos. La situación se replica en Javier Sellán. Él indica que el valor de la planilla de este mes refleja el mismo valor del mes pasado. La diferencia es que no se registraban los cortes de energía. Fatal, totalmente fatal. Se dañan las cosas, no dura nada. Ahorita la refrigeradora, lamentablemente se están dañando todos los víveres. Los focos, se me están quemando los focos. Mientras la opción para unos es reclamar, otros prefieren cancelar. Afirman que no reciben respuesta. ¿Hizo algún tipo de reclamo? No. ¿No hizo un reclamo? ¿Aceptó pagarlo? Así es, porque más paso tiempo y coraje. Situación que reflejan los ciudadanos. Sus planillas visualizan el cobro de la energía que no consumen. Cabe también indicar que realizamos la petición de entrevista para conocer cómo se manejará esta situación. Pese a esto, la cartera de Estado ha indicado que aún no va a emitir declaraciones al respecto. Compañeras, con esta información desde el norte de Guayaquil, ustedes continúan con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Muchas gracias por tu reporte desde Guayaquil. Y a propósito de las tarifas eléctricas, el gobierno sostiene que no se modificará el valor de las planillas. En cuanto a las pérdidas en el sector productivo, la ministra Sonsoles García afirma que aún no se pueden medir. Fue en este enlace radial en el cual la ministra de Producción y Comercio Exterior, Sonsoles García, señaló que aún no se pueden medir las pérdidas en el sector productivo ante los cortes de energía. Esto frente al reporte del mismo SRI que revelaba que tan solo en el primer trimestre de este año, al menos 13 de 15 industrias reportan una caída sostenida de sus ventas. Yo creo que es importante ir revisando los números a medida de que se vaya avanzando la crisis. Creo que los vamos a comenzar a ver como resultados en las próximas semanas. De ahí que desde esta cartera de Estado también se insiste en el apoyo a esta crisis por parte de las grandes industrias y también las medianas, que resalta García, están junto a ellos sentados en mesas técnicas y que además reciben una compensación en la tarifa energética para la autogeneración. No obstante, para los negocios pequeños aún se sigue planificando. Para que puedan acceder a la compra de generadores con una tasa de interés específica y si en el caso que quisieran optar por una energía renovable, tendrá una tasa de interés preferencial. La tasa de interés para los generadores a diésel y gasolina será el 16% y la tasa preferencial para paneles solares y autogeneración. ¿La tasa efectiva? Sí, tasa efectiva de 14%. En cuanto al reglamento de asociatividad que se piensa trabajar junto a SENEL y que plantea regular el alumbrado público y el uso de aires acondicionados como medida para buscar un alivio en la demanda energética,
García hizo puntualizaciones y dio detalles. Lo que se busca a través de los reglamentos técnicos del INE es que estos equipos cumplan con la normativa europea de eficiencia energética. Logramos ver que hay un proceso expedito cuando hay situaciones de emergencia para poder emitir norma técnica. Y esta norma técnica no es solamente para aires acondicionados, es para 15 tipos de electrodomésticos. En esta entrevista, en la que también participó la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, y la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, se sostuvo que el gobierno no está revisando ni tiene previsto revisar las tarifas eléctricas residenciales. La aclaración llega un día después de la disposición de realizar cambios en la tarifa eléctrica preferencial que mantenían las mineras. La crisis energética también afecta al sur del país. Los cortes eléctricos programados ocasionan pérdidas de entre 4 y 5 millones de dólares diarios al sector comercial de Loja. Nuestra compañera María del Rocío Coronel nos amplía esta información. Adelante. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. La situación no es nada alentadora para el sector hotelero y comercial de la ciudad y provincia de Loja, que registra pérdidas millonarias. De inmediato un completo informe. La provincia de Loja registra un fuerte impacto a nivel comercial e industrial por la crisis energética. Las pérdidas económicas, según los especialistas, son millonarias. De acuerdo al tamaño de nuestra economía, la afectación es aproximadamente entre 4 y 5 millones de dólares por día, que está afectando los diferentes cortes y a su vez el impacto que tienen las diferentes líneas de negocio. El sector hotelero afirma estar fuertemente afectado y plantea se analicen beneficios para la adquisición de generadores. Necesitaríamos intereses, como lo menciono, de un 4, 5, máximo un 6%, y que haya esa apertura para obtener los créditos y podernos beneficiar para que sea realmente un beneficio y poder adquirir estos equipos de generación eléctrica. Loja se ve afectada además por el cupo existente para la venta de combustible, ya que por ser provincia fronteriza existe restricción en la venta para evitar el contrabando. El sector industrial está haciendo que sus equipos que son de generación de emergencia funcionen prácticamente todo el día. Eso implica que el cupo para dotación de combustible, tanto de diésel como de gasolina, debe incrementarse de manera inmediata para la provincia de Loja. Especialistas en psicología afirman que esta crisis energética ha generado también un efecto apagón en la ciudadanía que siente desesperanza. Este efecto de apagón a nivel psicoemocional se ve en áreas laboral, en el área social, en el área personal. Se está viendo que hay menos interés por compartir o por crear o establecer vínculos sociales, por salir, la inseguridad de no saber qué va a pasar. Los estragos por la crisis energética en el sur del país son cada vez más evidentes. Este último dato de la especialista preocupa muchísimo, pues aparentemente el efecto apagón genera daños psicológicos similares a los que atravesamos en el tiempo de pandemia. Esta es la información desde el sur del país. Continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Rocío. Gracias por tu reporte. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aseguró que no hay registro de despidos o pérdidas de plazas laborales por la crisis energética y los cortes de luz. Además, anunció alternativas para los empleadores. No encontramos hasta este momento registros de actas de finiquito de despido intempestivo a raíz de la crisis energética. Las que se encuentran y que nosotros tenemos en el Ministerio en el mes de septiembre debidamente aprobadas corresponden a un número de 1.656 actas de finiquito. Muchas de estas actas pertenecen a meses anteriores, incluso a años anteriores. Respecto al criterio de los señores empresarios, el Ministerio del Trabajo no es la primera vez que les presenta una propuesta. Por ejemplo, pueden trasladar las horas no laboradas en los cortes de energía eléctrica para otros días. Si las quieren trasladar para trabajarlas sábados y domingos, pero cumpliendo con el pago de la hora extraordinaria. El Ministerio de Energía entregó licencias ambientales para 3 proyectos de energía solar que fueron adjudicados a empresas privadas durante el gobierno anterior. Otros 7, con los que en suma se generarían más de 714 megavatios, aún están pendientes. A 2 días de dejar el poder, Guillermo Lasso firmó la concesión de una decena de proyectos de generación eléctrica.
Eran épocas de transición y la firma de estos proyectos no caía tan bien al gobierno entrante. Por esos días, Noboa advertía que todo nombramiento o contrato de última hora sería revisado y la entonces ministra de Energía solicitaba no realizar contrataciones durante el tiempo de transición. Pero la concesión se efectuó. Lasso decía que no se trataba de firmar contratos de última hora, sino de gobernar hasta el último día. Con una crisis eléctrica que tocó fondo, la pregunta era inevitable: ¿qué pasó con esos proyectos? Esto decía hace poco el exministro Antonio González. Se firmaron con una figura de un fideicomiso. Ese fideicomiso se cayó por un tema de un sindicato. Yo no estaba aquí. Se cayó. El fideicomiso lo que te enaltece es el crédito y te permite tomar un riesgo. Al no haber el fideicomiso, este gobierno consiguió una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo para que estos inversionistas se sientan más cómodos con el riesgo. A veces salen tenemos todos estos proyectos y ¿dónde están? Lo hicimos tan rápido que un par de esos proyectos, y ellos lo saben, ni siquiera tenían el terreno, ni siquiera tenían el título del terreno. Se trata de los proyectos El Aromo, Villonaco 3, Conolofus, Urcuquí, San Jacinto, Santa Rosa, El Rosario, Intillana Solar, Imbabura Solar y Ambi Solar. Estos tres últimos recibieron el martes las licencias ambientales para su ejecución, casi un año después. Estos proyectos de inversión no solo que nos permitirán diversificar y fortalecer nuestra matriz energética, sino que posibilitarán más fuentes de empleo y la dinamización de la economía en Urcuquí, en San Miguel de Ibarra, en Antonio Ante y en Gualaquiza. Pero a la cola todavía hay otros 7, uno de ellos de energía solar que se apunta a construir en El Aromo, Manabí, donde se ofreció construir la refinería del Pacífico. El anuncio de la concesión levantó una campaña desde la Revolución Ciudadana para evitarlo. En octubre de 2023, el expresidente Correa llegó a advertir a los inversionistas que si se llega a construir, el proyecto sería revocado. En conjunto, estas concesiones apuntaban a la generación de 714 megavatios. Gracias por acompañarnos. La Asamblea está a la espera del proyecto de reforma parcial a la Constitución que permitirá el regreso de bases militares extranjeras a nuestro país. Por ahora, este cambio tiene el respaldo de la mayoría de bancadas. Nuestra compañera Karen Aro nos cuenta más detalles desde el Legislativo. Karen, adelante. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Entre este miércoles y jueves, ha dicho el Gobierno Nacional, enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial a la Constitución con el que buscan que se permita el regreso de bases militares extranjeras al Ecuador. Según la Comisión de Enmiendas, está lista la hoja de ruta en caso de que esto ocurra. Tienen entre el primer debate y el segundo debate que están obligados a realizar con estos cambios a la Constitución un plazo de 90 días para realizar. La intención de los asambleístas de gobierno es que el referendo, según lo ha dicho la Corte Constitucional a la reforma parcial, pueda darse en la segunda vuelta en el 2025 en las próximas elecciones. Pero ¿cuáles son las posiciones que tienen los legisladores y las diferentes bancadas al respecto? Les cuento en el siguiente reportaje. Veamos. Una vez que la Corte Constitucional dio luz verde a la intención del gobierno de que regresen las bases militares extranjeras al país mediante una reforma parcial a la Constitución, el trámite pasa a manos de la Asamblea. En la Comisión de Enmiendas, a donde llegaría el documento, el legislador Otto Vera la preside y explica el proceso. Tiene que ser tramitada en 2 debates dentro de la Asamblea Nacional y debe culminar en un referéndum. Ahora, los 2 trámites o los 2 tratamientos que se dan en el Pleno tienen que tener una diferencia de 90 días impostergable. La intención, según los asambleístas del partido de gobierno, es que los plazos del tratamiento se ajusten para que el referéndum se pueda realizar a la par de la segunda vuelta en caso de que se dé en las elecciones de 2025. Si es que hay esa posibilidad, hay que incorporar algunos temas que la ciudadanía ha pedido ahí, como el hecho de fortalecer la Asamblea Nacional, o los temas de la justicia, por ejemplo, los temas de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y otras cosas más, hay que evaluarlas, ¿por qué no? Sobre el contenido, la posibilidad de que haya nuevamente militares extranjeros en territorio ecuatoriano no le incomoda a la mayoría de bancadas. Como bloque del Partido Social Cristiano, nosotros siempre hemos manifestado que debe ser prioridad el hecho de que se abran las puertas para que venga la ayuda internacional. Uno de los proyectos que Construye ha tenido desde el principio, por tanto, evidentemente estamos de acuerdo. Ante la realidad
que estamos viviendo en el país de la inseguridad, es necesario avanzar. Sin embargo, para los independientes y la Revolución Ciudadana, este no es un tema prioritario. No hay luz. El problema en el Ecuador es ese, no es la base de Manta, no es la base militar extranjera. Entonces, por favor, vamos a centrarnos en resolver los problemas emergentes. Se espera la llegada del proyecto de reforma a la Constitución esta misma semana. Y bien, para finalizar, contarles que esta tarde tiene previsto la Comisión de Desarrollo Económico aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente con el que el gobierno busca incentivar la inversión privada para la generación eléctrica y atender la crisis por la que atraviesa al momento el Ecuador. Nosotros estaremos pendientes de lo que allí ocurra y el contenido de este proyecto de ley. Es cuanto les puedo contar hasta el momento. Continúen ustedes. Buenas tardes. Igualmente para ti, Karen, gracias por la información. Y les contamos ahora que las Fuerzas Armadas continúan efectuando operativos para identificar y destruir plantaciones de coca en la frontera norte. Sin embargo, desde el Comando Conjunto no se aterriza una respuesta sobre los 2.000 hectáreas de plantaciones de esta hoja que, según el presidente Noboa, existirían en territorio ecuatoriano. Desde Fuerzas Armadas se prefiere responder que conforme se vayan encontrando plantaciones de coca en territorio ecuatoriano se las irá destruyendo. En este momento las Fuerzas Armadas se encuentran efectuando el rastreo del área y plantación que sea encontrada va a ser destruida. No se concreta una respuesta sobre el anuncio que hizo el presidente Daniel Noboa en cadena nacional sobre el supuesto hallazgo de 2.000 hectáreas de cultivo de esta hoja, materia prima de la cocaína. Existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Se prefiere hablar de las destrucciones hechas. La semana pasada hubo una. El 12 de octubre el ejército ecuatoriano encontró un área de 2.5 hectáreas con plantación de coca y procedió a su destrucción. La noche de lunes el presidente Noboa dijo en cadena nacional que con cooperación internacional se habría levantado esa información. Se basó en un informe de la Oficina Antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que con imágenes satelitales refería sobre el posible hallazgo de estos cultivos en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. En el documento se señala como un punto importante que la investigación debe ser corroborada con una visita en campo a las zonas señaladas por satélite. Y eso, se insiste desde Fuerzas Armadas, se continuará haciendo. Pero de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en Ecuador no se dice nada. Más información y mucha atención porque el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que la noche de este jueves comunicarán los horarios de racionamientos eléctricos de las próximas 3 semanas. Además, comentó que darán a conocer las acciones urgentes a ejecutar para que los apagones se acaben lo antes posible en nuestro país. Bernarda Ceballos está en la provincia de Manabí con los detalles. Adelante, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, este miércoles el presidente de la República cumplió agenda aquí en la provincia de Manabí. El primer mandatario constató el avance de la rehabilitación de esta vía Manta-Rocafuerte. En su discurso de aproximadamente 4 minutos se refirió a los apagones por los que atraviesa el país. Dijo que en las próximas horas se comunicarán las acciones urgentes a ejecutar para ponerle fin a estos cortes de luz prolongados. Noboa también se refirió una vez más a los ataques de grupos narcoterroristas. Escuchemos. Esta crisis. Y vamos a salir de esta crisis. Mañana, en la noche, comunicaremos los horarios de racionamiento eléctrico de las próximas 3 semanas. También comunicaremos al país cuáles son las acciones urgentes que estamos tomando para que estos apagones ya se acaben lo antes posible. Nunca pensamos que iba a ser fácil, nunca pensó que no iban a existir crisis inclusive pues climáticas, así mismo como de políticos que ya se les está acabando la teta poco a poco. Bien, y al evento también acudió el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Él aseguró que este proyecto tiene un avance del 86%. El monto de esta obra, que es la rehabilitación de la vía Manta-Rocafuerte, supera los 2,6 millones de dólares. Escuchemos. Esto es una vía que la estamos trabajando con la prefectura y que estaba trabada y con planillas pendientes cuando llegó este gobierno.
y se tiene previsto que este proyecto sea entregado para el mes de noviembre. Solo faltan 2 kilómetros de bacheo al momento. Y es que esta rehabilitación de esta vía es de suma importancia porque conecta varios cantones de la provincia de Manabí. Estamos hablando de Rocafuerte, Portoviejo, Manta y también el balneario Crucita. Y es así como el presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió por primera vez a los apagones en una de sus actividades recientes. Estaremos atentos a cuáles son entonces esas acciones urgentes para poder erradicar de una vez estos cortes prolongados de luz. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bernarda. Gracias por la información. Y un convenio para fortalecer el control de los servicios de telecomunicaciones en las cárceles del país se firmó entre 3 carteras de Estado. El acuerdo durará 5 años y se negocia la participación de las operadoras móviles. Con el objetivo de que las cárceles del país dejen de ser centros de mando de las bandas criminales, este martes el Ministerio del Interior, de Telecomunicaciones y Arcotel firmaron un convenio con el que se fortalecerán los controles a las señales, no solo en los centros de privación, sino también en sus alrededores. Para evitar que salgan órdenes de mando que nos lleva a configurar delitos y que nos lleva a tener víctimas. Detectar también sistemas de internet que estén operando sin los permisos. Lo que no puede pasar es que un hogar con 4 o 5 personas tenga elevados consumos de internet y obviamente ese internet esté siendo utilizado por los grupos delictivos. El acuerdo tendrá una vigencia de 5 años y contará con la participación del SNAI para delimitar los puntos en los que se implementará la medida. No solamente estamos hablando de telecomunicaciones, sino también de radiocomunicaciones, comunicación fija, tiene que ver también con comunicación de voz y datos a través de internet. Entonces estamos ampliando los procesos de inhibición. Estamos comprometidos en desplegar las acciones requeridas para poder, desde el punto de vista del control y de la operatividad, gestionar lo que sea necesario. La participación de las operadoras de telefonía móvil aún está en negociación, pero para Arturo Torres, director del portal Código Vidrio, es necesario que el inhibir las señales de celulares e internet esté acompañado de otras medidas. Para que, por ejemplo, con medios tecnológicos ya no se puedan ingresar objetos como hasta ahora, armas, explosivos, realmente se genere un entorno seguro y además hay que hacer un trabajo complementario para entender cómo operan las redes logísticas y el esquema de corrupción que se ha instalado durante muchos años en las prisiones. En una segunda fase, el Ministerio del Interior trabajará con los gobiernos municipales para controlar también el uso de suelo de los establecimientos cercanos a las cárceles. La madrugada de este martes, delincuentes atacaron a al menos 6 familias para arrebatarles sus casas en el sector de San Francisco, en el noroeste de Guayaquil. El sector es un punto cercano a los complejos carcelarios como La Roca y la penitenciaría del Litoral. Ricardo Alcíbar está en el lugar y nos cuenta los detalles. Ricardo, adelante. ¿Qué tal? Así es, buenas tardes. Estamos nuevamente en el Cerro San Francisco, a mi espalda la casa que fue blanco de los delincuentes y a mi izquierda y a la derecha de su pantalla puede apreciar también este mirador desde donde se puede observar todos los complejos carcelarios de la ciudad de Guayaquil. Este sería el blanco o el objetivo que tienen los delincuentes para tomarse este espacio. Nosotros les hemos preparado un reportaje en el que le contábamos los momentos de terror que vivieron las familias que ahora incluso han decidido salir de sus casas. Veamos a continuación. Así fue como quedó esta casa, ubicada en el sector de San Francisco, en el noroeste de Guayaquil, luego de que al menos 10 criminales ingresaran la madrugada de este miércoles para sacar a la fuerza a sus habitantes. En medio del forcejeo, asesinaron a tiros a Colón Dumes, de 85 años, propietario de esta vivienda. Su esposa de 45 y su hijo de aproximadamente 18 años resultaron gravemente heridos. Una de las hijas, al ver cómo atacaban a su familia, logró huir alertando a la policía, pero cuando llegaron los uniformados, encontraron la casa envuelta en llamas y presenciaron una fuerte explosión que destruyó por completo la vivienda. Este sector era tranquilo, nadie se metía con nadie. 2, 3 años se vino a dañar.
Y aquí abajo operan las mafias, aquí están metidas. Pero esta no fue la única familia afectada, ya que esta banda terrorista ingresó al menos a 6 casas más en la parte baja del cerro, disparando contra quien se oponía a irse, como fue en el caso de Flor María Vera, de 25 años, quien fue asesinada en la sala de su casa mientras que los criminales robaban y destruían todo lo que podían. Y solo lo que escuchamos son balas para allá, y cuando están a la casa. Fueron asesinadas, resultan heridas en este ataque, que según lo que se conoce por fuentes policiales, los responsables serían de la banda terrorista Los Lobos, que buscan tomar el control de este punto estratégico, desde donde se puede vigilar a los complejos penitenciarios de Guayaquil, entre estos la penitenciaría del Litoral y la cárcel de máxima seguridad Roca. Este último, en septiembre pasado, sufrió un atentado con un dron cargado con explosivos, el segundo ataque de este tipo en menos de un año. Tras lo violento y repentino que fue la llegada de estos criminales, al menos 4 familias tomaron la decisión de sacar lo que podían e irse de sus casas, ya que temen que algo similar vuelva a suceder, dejando el terreno listo para el control de las mafias. Hasta acá la información. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Momento de una nueva pausa en 24 horas. Ya regresamos con más información.